Dice Pablo en 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio. Ok, ¿cuál es el misterio? ¿Qué es lo que él nos quiere contar como novedad? Como algo que nunca se había revelado, como algo que nunca se había dicho. Lo dice a continuación. El misterio consiste en que no todos dormiremos. Es decir, no todo el mundo va a morir. Dormir, morir, es igual. Pero todos seremos transformados. Vamos a leer después unos versículos adelante para que entendamos en qué consiste esa metamorfosis o esa transformación. Pero dice que ese cambio, esa transformación se producirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y da un dato que ya lo hemos dado en anteriores clases, a la final trompeta. Y yo, perdonen que insista, ese dato tiene todo nuestro respeto, porque no vamos a cuestionar el por qué Pablo dijo a la final trompeta y no dijo... Bueno, es que eso fue lo que él quiso decir y eso es lo que está escrito en todas las Biblias del mundo. Esta transformación, este cambio será instantáneo en un momento y un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Se tocará la trompeta, se tocará la trompeta. Alguien decía el otro día, pero bueno, la Biblia dice en Tesalonicense que cuando Cristo venga, vendrá con voz de trompeta. Una cosa es como voz de trompeta y otra cosa dice que se tocará la trompeta. Y donde se tocan las trompetas en el Nuevo Testamento es única y exclusivamente en el libro del Apocalipsis. Yo sé que en el Antiguo Testamento estaban los shofar, que son los cuernos de carnero o de antílope que se tocaban para cosas puntuales, y estaban dos trompetas de plata que se tocaban para convocatorias, etcétera, etcétera. Pero donde únicamente se tocan trompetas en el Nuevo Testamento es en el libro del Apocalipsis, y concretamente hay 7, que hoy por cierto las vamos a leer. Entonces Pablo nos da un dato muy interesante, dice, a la final trompeta se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Aquí hay dos grupos de personas, los que ya están muertos y los que estén vivos en el momento en el que se toque esa trompeta. Los que están muertos resucitarán. Esa es la primera resurrección, ¿vale? Porque hay dos resurrecciones que se mencionan en la Biblia. Una que es esta y la segunda resurrección que se produce al final del milenio. ¿Vale? Después de los 1000 años de era mesiánica, resucitarán todos los que no han resucitado, es decir, todos los inconversos de toda la historia de la humanidad, desde Génesis hasta el momento en el que ocurra ese acontecimiento. Dos resurrecciones, una para vida y una para muerte, ¿vale? Pero esta que está mencionando Pablo en 1 Corintios capítulo 15 es la primera resurrección, la de los muertos en Cristo. Y ahora da una serie de explicaciones muy interesantes. Vamos a leerla, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando el hombre fue creado en un principio, el hombre fue creado con la capacidad de no morir, un ser inmortal, porque dice la Biblia que una de las consecuencias del pecado fue que el hombre pasó de ser un ser inmortal a ser un hombre mortal, si perdió la inmortalidad. El día que pecares, pereceréis, os convertiréis en seres mortales. Ese don, ese regalo, eso que era realmente extraordinario, que se perdió en el jardín del Edén, se vuelve a recuperar con la resurrección a través de Cristo. El hombre vuelve a recuperar la incorrupción, el hombre recupera la inmortalidad, y entonces el verso 54 añade, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, aquí dice sorbida, en otras versiones dice vencida es la muerte con victoria. Eso lo dice en Isaías 25:8. ¿Vale? Pablo cita el texto de Isaías 25:8, vencida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces, este acontecimiento que se nos relata aquí es lo que conocemos con el nombre de rapto
arrebatamiento, traslación. Es decir, son diferentes términos para definir la misma cuestión. La iglesia va a ser arrebatada, la iglesia va a ser raptada, la iglesia va a ser trasladada. Póngale el adjetivo que más le guste. No vamos a estar discutiendo ahora cuál es la palabra más correcta, porque todas hacen referencia al mismo hecho, al mismo acontecimiento, ¿vale? Entonces, los que murieron en Cristo, los que murieron con su fe, mirando hacia adelante, esperando al Mesías, y los que murieron en Cristo, son los primeros que resucitan. Y en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos en ese momento serán juntamente con ellos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Eso es el arrebatamiento. Entonces yo he puesto aquí en la pizarra, digamos, una serie de palabras o de frases o de datos para tener en cuenta. Hemos dicho que la gran tribulación se divide en dos periodos del mismo tiempo, 3 años y medio, 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días cada bloque, ¿vale? El libro de Apocalipsis nos explica muy claramente lo que va a ocurrir en la primera parte y en la segunda parte de lo que llamamos gran tribulación, que va de menos a más, ¿vale? Empieza con los 7 sellos, y ahí es donde aparecen los famosos 4 caballos que van cambiando de color. Yo quiero que leamos hoy directamente de la Biblia la información. Cuando terminan esos juicios sobre la tierra, vienen otros 7 más, que dice que son como toques de trompeta, ¿vale? Cuando se tocaba la trompeta era para estar atento a algo que se va a decir o a algo que se va a hacer. Entonces, esos toques de trompeta simbolizan o representan 7 juicios más todavía, más fuertes que los 7 anteriores. Y todo eso es en la primera parte de lo que conocemos como la gran tribulación. Más cosas que están sucediendo durante esa etapa. Pues la manifestación del anticristo, también la manifestación del falso profeta, de los 2 testigos, de los cuales hablaremos cuando leamos el capítulo 11 del Apocalipsis. 144.000 judíos son marcados de una forma especial durante la primera parte de la gran tribulación. Puse aquí también la reconstrucción del templo de Jerusalén, ¿vale? El templo de Jerusalén se reconstruye en la primera parte de la gran tribulación. Sí, hay muchas cosas que tenemos que saber clasificarlas. ¿Cuándo ocurren? ¿Antes, en la primera parte o en la segunda parte? Ahora, volviendo al texto de Apocalipsis, de Primera de Corintios capítulo 15, me ha llamado mucho la atención algo que yo leía en el día de hoy y se lo quería compartir a todos ustedes. Primera de Corintios capítulo 15, ¿verdad? Nos habla del arrebatamiento y nos habla de la primera resurrección. Pero si vamos al libro del Apocalipsis, ¿vale? Vamos a ir al último libro del Nuevo Testamento, al libro del Apocalipsis. Hay un versículo que yo leía hoy muy interesante, y es el capítulo 10. Capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice así. Dice que bueno, que un ángel, si arrancamos del versículo 5, Apocalipsis 10:5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Fíjense, aquí hay un ángel que está levantando la mano y está jurando, y está diciendo, está haciendo esta declaración. Pero miren lo que dice el versículo 7, muy interesante. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Yo quiero que ahora disfruten con esto que vamos a ver, que es para mí tremendamente interesante.
Empezamos la clase de hoy leyendo 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo dice, os voy a decir un misterio. Y él dice en qué consiste ese misterio o ese secreto revelado. Ahora en el Apocalipsis vuelve a aparecer la palabra misterio y dice, en los días de la voz del séptimo ángel, no del primero, no del segundo, no del tercero, no. En los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el séptimo ángel es el séptimo que toca la última trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Y qué misterio es? Ya lo hemos leído. Ya leímos el misterio, 1 Corintios capítulo 15. Bueno, pues cuando el séptimo ángel esté tocando la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumirá, se llevará a cabo, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Claro, uno dice, es decir, que esto ya lo había anunciado el Señor a su pueblo, a su gente, a través de los profetas. ¿Dónde lo anunció? Bueno, el Apocalipsis, si me permiten la expresión, del Antiguo Testamento es el libro de Daniel. Entonces, tienen la página de Apocalipsis 10 abierta, ¿verdad? Sí. Y la 1 Corintios 15 ya la hemos leído. Vamos a Daniel 12:7. Y esto es tremendo lo que dice aquí, porque miren, si ustedes doblan así un poquito, digamos, la página, entre Daniel capítulo 12 y Daniel capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10, repito, Daniel 12 y Apocalipsis 10, Apocalipsis 10 dice que ese ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos. Daniel 12:7 dice, 12:7, y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Es lo mismo. Lo que pasa es que en una ocasión te lo cuenta Daniel y ahora te lo está contando Juan en el Apocalipsis, pero es el mismo ángel. Claro, evidentemente Juan había leído las profecías del profeta Daniel, no cabe la menor duda. Y dice que ese ángel que levanta sus manos jura por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Una expresión que ya para nosotros no es nueva. Es una expresión que nos dice 3 años y medio. Es lo mismo. Pasa que, claro, Juan habla con unos términos, Daniel habla con otros términos, pero estamos hablando de lo mismo. Y entonces dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El Señor le está hablando a Daniel. Daniel es judío, que pertenece al pueblo de Israel, que en ese momento era el único pueblo santo. Santo significa apartado. No nos compliquemos la vida con, ay, santo. Santo significa apartado. Cuando tú apartas una cosa para un uso concreto, lo estás santificando. Pasa que hoy en día no hablamos en esos términos. Pero realmente cuando decimos, no, es que los cristianos somos santos. Hombre, vamos a ver, somos santos no porque seamos las mejores personas del mundo. Somos santos porque Dios nos ha apartado para que vivamos una vida diferente para Él. Por eso ahora uno puede entender cuando el apóstol Pablo le escribía a los santos de Corinto, a los santos de otra congregación, dice, ¿pero cómo emplea la palabra santo? Bueno, pues porque la palabra santo siempre ha significado apartado, escogido. Y entonces les escribo, en vez de decir a los cristianos de Corinto, les escribo a los que se han apartado del mundo, a los santos, para servir y glorificar al Señor. Es lo mismo. Pasa que eso es una terminología que no es muy común hoy en día, pero que nosotros al leer la Biblia tenemos que dominarla, tenemos que conocerla, porque si no nos quedamos como diciendo, uy, ¿cómo que los santos? Aquí él escribía estatuas, imágenes, por el contexto católico del cual procede la mayoría de la gente. Pero Daniel nunca fue católico. Daniel sabía que el pueblo santo era el pueblo de Israel, porque era el único pueblo que había sido apartado, comprado, escogido por el Señor para cumplir una serie de objetivos a nivel mundial. ¿Vale? Entonces le dice el Señor que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo les voy a recomendar a todos ustedes, se lo pueden descargar gratuitamente de internet,
lo que muchos de nosotros utilizamos, que es una auténtica joya, y es la Biblia paralela. Adolfo la conoce perfectamente porque seguramente la ha utilizado en muchas ocasiones, y quiero recomendarles la Biblia paralela. Es una Biblia en la que la puedes descargar en muchas versiones, y incluso cuando estás leyendo un texto, puedes leerlo en diferentes versiones. Puedes incluso ir al texto original y puedes pinchar sobre la palabra específica y te lo explica en español, qué significa esa palabra. Esa palabra en otros versículos de la Biblia aparece con esta connotación o con esta aplicación o significado. Es una joya. Créame realmente que es una joya, lo que se llama la Biblia paralela. Entonces, en la versión Reina Valera, que es la que yo estoy utilizando en esta noche y he leído, dice que todo esto se va a cumplir cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Nos quedamos como así diciendo, ¿y esto qué significa? Entonces, yo voy a leerles en esta noche, en esta versión, que seguramente algunos de ustedes han visto o conocen, se llama Biblia en hebreo español. Vienen 2 tomos, ¿vale? Viene un tomo para unos libros de la Biblia y otro tomo para el resto de los libros del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, en esta versión, en Daniel 12:7, dice, en la última parte, una vez que él jura por el que vive eternamente, dice, cuando se haya cesado de quebrantar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán consumadas. Cuando haya cesado de quebrantarse el poder del pueblo santo, la palabra ahí, sin embargo, ¿sabes la palabra yad? La palabra mano, ¿no? Que se traduce a veces también por poder, sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor. Brazo es mucho más que un miembro del cuerpo humano, es sinónimo de poder, ¿verdad? Bueno, en este caso, en el versículo 7 de Daniel 12 aparece la palabra yad, que es la palabra mano. Si cuando se haya dejado de quebrantar al pueblo santo, el pueblo santo, volvemos al tiempo de Daniel, claro, era el pueblo de Israel. Cuando se haya dejado de quebrantar el pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Entonces, eso es lo que nos dice Daniel. Y lo que nos dice Apocalipsis es que cuando se toque la última trompeta, cuando suene el sonido de la última trompeta, el misterio de Dios se cumplirá. Claro, no hay contradicción entre lo que dice Daniel y lo que dice Juan. Ambos se complementan. Te da unos datos Daniel que Juan no te da, pero Juan te da una información que Daniel no te da. Entonces, como hay una regla de la hermenéutica es una materia que se estudia, la hemos dado aquí en la iglesia en varias ocasiones, que consiste en la interpretación correcta de los textos bíblicos. Si usted no puede interpretar la Biblia como usted le dé la gana. Si hay unas reglas, hay unas normas, y eso se estudia en hermenéutica. Y una de las muchas reglas de la hermenéutica dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, como la Biblia fue escrita por más de 40 personas diferentes, en épocas distintas y en idiomas diferentes y en lugares diferentes, puede ser, como estamos viendo en esta noche, que usted lea a Daniel, que vivía en Babilonia y escribía entre el hebreo y el arameo, que te dé una información que luego Juan, que vive en la época del primer siglo de la era cristiana, que conoció personalmente a Cristo, que está desterrado en la isla de Patmos, vive en Europa, él te esté hablando en unos términos y te emplee o te dé una información diferente a la que te da Daniel. Pero repito, no se contradicen, sino que se complementan. Esto es como cuando tú compras un rompecabezas, un puzzle. Ajá. Un puzzle de 1500 piezas. Y claro, tú las sueltas todas encima de la mesa y eso es un desorden. Tú no entiendes, tú no ves nada. Pero hay un dibujito, generalmente en la tapa, en la cajita, donde sale el paisaje, o el barco, o el animalito, o lo que sea. Entonces usted lo que tiene que hacer es buscar cada pieza y poner cada una en su sitio. De las 1500 piezas, ¿cuál es la más importante? Todas son importantes. Lo que pasa es que cada una va en su respectivo lugar. Entonces la Biblia es como un gran rompecabezas, donde en Daniel te da una información, en Ezequiel te da otra, en Apocalipsis te da otra, y usted lo que tiene que hacer, y gracias a Dios que tenemos nosotros toda la Biblia,
Por eso hay cosas que Daniel escribía que él no entendía. Porque claro, él no tenía el Apocalipsis, él no tenía la revelación de Jesucristo, él no tenía todo el Nuevo Testamento. Pero nosotros somos privilegiados porque tengo todo lo que Dios ha revelado, toda la información que Dios ha dado a conocer, la tenemos en un libro llamado Biblia, que significa colección de libros, de ahí viene la palabra biblioteca, ¿verdad? Entonces yo tengo toda la información, de tal manera que digo, bueno, es que con lo que Daniel dice no me llega, si me faltan datos, váyase al Apocalipsis y los encuentra. Con lo que me dice Juan, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, el otro día cuando hablamos de león, con alas, de leopardo, ¿esto qué cosa es? Váyase usted a Daniel y cuando entienda la visión de Daniel y el sueño de Nabucodonosor, vas a poder entender lo que te dice Juan en el Apocalipsis. Entonces es una maravilla el poder tener todos esos libros, todos esos datos en un solo tomo en la Biblia y a través de ellos podemos sacar conclusiones concretas. Evidentemente, Daniel no tenía toda la información que tú y yo en esta tarde, en este lugar, sí ya tenemos. Y entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento y a través de la pluma de Pablo, a través de los escritos de Juan, uno dice, oye, pues todo esto se va a cumplir, que ya lo sabíamos, ya en el Antiguo Testamento ya sabíamos todo eso, pero nos faltaban datos. Y un dato muy importante es que este misterio se va a consumar, se va a realizar cuando comience a oírse la voz del séptimo ángel tocando la última trompeta. Y esos son datos que nosotros no hemos puesto, son datos que están ahí en la Biblia hace miles de años. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo es leerlos y de esa manera podemos sacar conclusiones muy interesantes acerca de los últimos tiempos. Permítame, tengo que poner la batería a cargar porque esto no dura eternamente y para siempre. Es como nosotros los cristianos que tenemos que renovar de vez en cuando las pilas, ¿no? Tenemos que cargarnos las pilas en el Señor, pues tenemos que renovar las pilas. Que tengo que estar con la cámara, con el móvil, con el teléfono y con todo. Pero gracias a Dios estamos bien. Entonces, ¿queda claro? Muy bien. Como la gran tribulación empiezan con los 7 sellos, vayamos al Apocalipsis a ver qué nos dice la Biblia literalmente de los 7 sellos. Alguien dijo, bueno, ¿y esto del rollo con los 7 sellos, esto qué cosa es? Alguien comparó ese rollo, esos 7 sellos, con el título de propiedad. Cuando alguien tiene algo, tiene papeles. Tú puedes demostrar que esa casa es tuya por las escrituras. Tú puedes demostrar que ese coche es tuyo por los papeles que tienes. Alguien comparó este rollo, este pergamino con 7 sellos, con el título de propiedad del Señor. Pero vamos a Apocalipsis 6, donde vamos a encontrar los datos concretos y específicos de cada uno de estos sellos. A mí me gustaría leer un versículo y uno cualquiera de ustedes lee el siguiente y así vamos leyendo el pasaje, ¿vale? Empiezo. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Veamos los detalles. Caballo blanco, que va montado por alguien, que lleva un arco sin flecha, le fue dada una corona era el premio, era el galardón, era el reconocimiento, ¿verdad? Y salió venciendo y para vencer. ¿Vale? Entonces, podríamos decir que así es como arranca la manifestación y el reconocimiento público de este personaje siniestro al cual conocemos vulgarmente con el nombre del antimesías o anticristo. ¿Vale? Un caballo blanco, en este caso, representa, pues bueno, cómo es la puesta en escena de este personaje político que va a ser reconocido por muchísima gente y que tendrá poder, tendrá autoridad, tendrá una sede de gobierno, tendrá sus tropas, tendrá sus ministros, etcétera, etcétera, y es la forma como empieza a manifestarse este personaje siniestro del anticristo en la primera parte de la gran tribulación.
Cuando se abrió el segundo sello, porque hay más, oí al segundo ser viviente que me decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Eso no pasa con el primer caballo. Cuando se presenta el anticristo, aquí no hay guerra. Por eso, claro, cuando la gente me dice, no, es que claro, la iglesia cómo va a estar en la gran tribulación. Bueno, usted imagínese que mañana a nivel mundial se presenta un personaje que lo reconocen. Claro que nosotros lo vamos a reconocer por los muchos datos que nos da la Biblia, que es el anticristo, pero es un político, es un hombre, como he dicho, de carne y hueso, con papá, con mamá, con pasaporte, con cédula de identidad. Entonces se presenta y en principio no hay nada malo. Es simplemente un líder político que se da a conocer y que lo reconocen muchas naciones y muchos pueblos. Bueno, ¿y qué problema hay en eso? Y ya empezó la gran tribulación y no nos hemos dado ni cuenta. Pero a continuación dice la Biblia que se le da poder para quitar de la tierra la paz. Bueno, ¿y cuántas veces la paz ha sido quitada de la tierra estando los creyentes viviendo en el planeta Tierra? Miren los hermanos nuestros cómo tuvieron que vivir en la Primera Guerra Mundial. Aquí en Europa murieron millones de gente. Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial fue algo tan terrible que algunos expertos dijeron, nunca más el mundo se volverá a enfrentar peleando nación contra nación, porque ha sido tan terrible la Primera Guerra Mundial que espero que hayamos aprendido la lección. ¿Cómo se equivocaron? La Segunda Guerra Mundial fue aún peor que la primera. Más de casi 70 millones de muertos. Nación contra nación, no tenías a dónde ir. Todo un continente conquistado por los nazis, por Hitler. Y los cristianos vivían allí, las iglesias estaban allí, los pastores estaban en España, en Alemania, en Suiza, en Bélgica, en Holanda, en Italia, en Portugal, en todos esos países había cristianos. Se predicaba el evangelio durante la Segunda Guerra Mundial y no había paz. Por lo tanto, si llega un momento en el que se quita la paz, esto para los cristianos no es nada nuevo, porque durante muchos siglos los cristianos vivieron perseguidos. Por lo tanto, si no, es que la iglesia no puede pasar por nada de eso, pero si es que la iglesia ya ha pasado por periodo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. ¿Se dan cuenta cómo el caballo va cambiando de color? Es como diciéndonos, a través del caballo yo te estoy hablando de cómo va cambiando la situación mundial. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Ustedes se acuerdan en la parábola de la viña? A la gente que fue a trabajar todo un día al campo, se le pagó al final del día un denario. Si un denario era lo que se le pagaba a un jornalero por trabajar un día. Y aquí dice, claro, yo le voy a pedir a los hermanos cubanos, porque en Europa esto no existe. Bueno, quiero decir en España, ¿no? 2 libras. ¿Cuántos son 2 libras? 1 kilo. 1 kilo. 2 libras, 1 kilo. Sí. Ok, ¿ves? Casi, no exacto. Acabo de aprender algo. Más o menos. Porque en España no usamos un sistema métrico decimal y en fin, otras medidas. 2 libras son 1 kilo, casi 1 kilo. Bueno, 1 kilo de pan por un denario. Y el denario acabamos de decir que era el jornal de un día. Está muy caro esto, ¿no? Está caro. Trabajar usted todo un día. Cuidado, que no estamos en los tiempos actuales, donde hay derechos, vacaciones, turno partido. No. Estamos viendo en los tiempos bíblicos que se trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. Póngale 10, 12 horas. 12 horas diarias lo que trabajaba la gente en los tiempos de la Biblia. Para que al final del día nada más pueda comprar 1 kilo de pan. Esto es un disparate. No, pero es que hay más. 6 libras, bueno, si 2 kilos, perdón, si 2 libras son 1 kilo, 6 serían 3. Ok. 3 libras de cebada, 6 libras. 6 libras. perdón, 6 libras, 3 kilos. 3 kilos de cebada por un denario. ¿Qué le parece? Es carísimo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con cebada? Ustedes, hermanas, ayúdenme. ¿Qué se puede hacer con cebada? Cocinarla y tomársela, más nada. Porque eso es lo que Sí, tampoco se puede hacer gran cosa con cebada, ¿no? como Todo un día trabajando para comprar una barra de pan, 1 kilo de pan y un poco de cebada. Pero no dañe el aceite ni el vino. Es curioso, ¿no?
ni los olivos, ni las viñas, lo cual era en aquellos tiempos un artículo de lujo. El aceite se consideraba, el aceite de oliva, se consideraba y se sigue considerando en muchos lugares el oro líquido. Con el aceite se ungía muchas cosas en la Biblia. Con el aceite la gente se lo echaba en la cara, en el rostro, era una especie de ungüento. El vino era un artículo de lujo, ¿verdad? No podía faltar el vino en una mesa, estamos hablando de la cultura mediterránea. Es decir, había artículos de lujo, pero sin embargo, los artículos elementales y básicos estaban carísimos. ¿Qué cosa, no? Cuando vivimos un tiempo en Argentina veíamos unas casas espectaculares y coches nuevos y televisiones y lujos, pero sin embargo después dentro había miseria y pobreza y la gente no tenía ni para comer, ¿no? Las paradojas de la vida, ¿no? ¿De qué sirven los lujos si a la hora de la verdad no tienes para comer? ¿De qué sirve un coche último modelo en la puerta de tu casa, una casa preciosa, si después no tienes ni para la arepa, ¿no? Ni para las caraotas del día, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero muchas veces ha pasado eso en países en crisis, que lo que habían comprado, el patrimonio que tenían, ahí estaba, pero que a la hora de la verdad con eso no se sacia el hambre, ¿vale? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía, ven y mira. Versículo 8. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Sabes? En el libro del Apocalipsis a la muerte se le compara o muchas veces se le ve como un ángel, el ángel de la muerte. Dice que el que montaba ese caballo amarillo era el ángel de la muerte, y el Hades es el mismo lugar que se nombra en la Biblia también, pero con otro nombre, porque Hades está en griego y Seol está en hebreo, pero es el mismo lugar, es el lugar de los muertos. Entonces dice que el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, desde que se abrió el primer sello y apareció el caballo blanco, ahora las cosas han cambiado de una forma tremenda. Pero no se olviden que todo eso ocurre en la primera parte de la gran tribulación. Es decir, en 3 años y medio las cosas cambian radicalmente. Y uno dice, pero ¿cómo puede cambiar tan rápido las cosas? Bueno, y en menos tiempo todavía. Mira, la historia del mundo cambió en 1 hora. Cuando cayeron las Torres Gemelas, a partir de ese momento, a partir de esa hora en la que ocurrió esa tragedia, el mundo cambió. Los aviones, los viajes, la seguridad, etcétera, etcétera, todo cambió en poquísimo tiempo. El diablo no necesita demasiado tiempo para conseguir sus objetivos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, en el quinto sello se ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Dónde? En la primera parte de la gran tribulación. Pero si no estaban, dicen algunos, ya se fueron arrebatados antes. Entonces, ¿cómo los mataron? Es curioso, ¿no? Es interesante ver estos datos que nos da la Biblia. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas, se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Claro, alguien puede decir, bueno, pero estas almas de los decapitados fueron los que mataron antes y por eso están ya en la presencia del Señor. No, pero espera, aquí dice, se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, gente que no estaba muerta, gente que estaba viva, pero que iban a ser muertos durante esta primera etapa de la gran tribulación. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué quedamos? ¿Te das cuenta como muchas veces la gente repite las cosas como el loro, pero no sacan de la Biblia la información? No, es que yo una vez oí a un pastor que dijo, es que en mi iglesia se enseñaba así, pero una pregunta, ¿usted lo ha leído? Porque aquí yo estoy viendo cosas que como que se contradicen con algunas cosas que nos han enseñado en el pasado. Aquí dice que van a estar matando a gente por causa de la palabra de Dios, y por causa del testimonio,
van a estar muriendo durante la primera parte de la gran tribulación. ¿Qué le parece? Entonces, todas estas señales y todos estos juicios, repito, y quiero que lo que quedemos bien claro, es durante los primeros 3 años y medio. Miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Oye, una cosa curiosa de la Biblia es que el futuro te lo cuenta en tiempo pasado. Hubo un gran terremoto. Pero si todavía esto no se ha producido. Pero es que ya en el Señor, el futuro ya te lo cuenta como algo que ya pasó, porque Él lo sabe todo, mi hermano. Él es presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Hubo un gran, no dice habrá, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como de sangre, y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí tienen un versículo que pueden utilizarlo como referencia a la ira del Cordero, porque dijimos en otras clases que en el Apocalipsis mencionan 3 tipos de ira diferentes. Una es la ira del Cordero, otra es la ira de las naciones y otra es la ira del dragón. Son 3 cosas diferentes. Lo digo porque hay gente que utiliza el versículo de hermano, la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y es el texto que utilizan para decir que la iglesia o los cristianos no van a estar por lo menos en la primera parte de la gran tribulación. Entonces es cuando lo decimos, pero ¿a qué ira hace usted referencia? Y ahí los desarma, porque dice, ¿cómo que a qué ira? Es que hay 3. ¿De qué ira estamos hablando? ¿De la ira del Cordero, del Señor? Y ya estamos libres. El Señor no está enfadado con nosotros. Pero la iglesia está exenta de la ira de las naciones. ¿Cuántos cristianos en este momento, en este día, habrán muerto por el Señor? Por naciones impías que le han dado la espalda al Señor. ¿Cuántos hermanos nuestros mueren cada año? Por la ira de las naciones, por la ira del dragón o de Satanás. Incontables. Ahora, entre el sexto sello y el séptimo, hay algo en medio. Y es que se menciona que hay 144,000 personas de origen judío que van a ser marcadas, selladas en sus frentes. ¿Saben que hay una secta que se llama la famosa secta de los testigos de Jehová? Que ellos dicen, los famosos 144,000 sellados o escogidos, que dicen que son testigos de Jehová. Sí. Pero hay algo ahí, ellos hablan de eso, pero ellos te tiran el dato, más dice la palabra que son hombres y mujeres que no han tenido, o sea, se han guardado para... Se han guardado, y encima... Uno le dice eso a ellos se quedan... Sí, no, y encima son 144,000 judíos. No es que uno es de Colombia, otro de México, otro de España, otro, no. Son 144,000 judíos, y además judíos de todas las tribus, de las 12 tribus de Israel. Para más INRI, ¿no? Para que quede bien claro que no son de cualquier nacionalidad, no son de cualquier raza o etnia, sino son judíos, y 12,000 de cada una de las tribus, y aquí se mencionan la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, Manasés, Neftalí, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón y Benjamín, las 12 tribus, 12,000 de cada uno de ellos. Dice en el versículo 3 que no se le haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El Señor sabe dónde están esas tribus, y el Señor en su momento hará que aparezcan, porque ustedes saben que las tribus del norte desaparecieron, las famosas tribus perdidas, cuando fueron atacadas por el imperio asirio, y quedaron las tribus del sur, que como 100 y pico de años más tarde también fueron atacadas por Nabucodonosor. Se llevaron a muchos a Babilonia, y esas 2 tribus después volvieron a su tierra de 70 años después, cuando reconstruyen el templo de Jerusalén, pero de las 10 tribus del norte como que se diluyeron. Algunos dicen que se asimilaron entre las naciones y se perdieron.
Pues no se perdieron, porque la Biblia dice que aquí vuelven a aparecer y esta gente toma una parte activa, 144.000 personas durante ese tiempo. Ahora fíjense qué tremenda influencia, qué tremendo impacto producen estos 144.000, saltando un poquito el pasaje. En el versículo 9 dice: después de esto miré ya que una gran multitud, la cual nadie podía contar, y ahora dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos. Y más adelante, cuando se le pregunta en el versículo 13, ¿estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido o de dónde han venido? Y Juan dice: Señor, tú lo sabes, porque evidentemente Juan no sabía. La respuesta es: estos son los que han salido de la gran tribulación, versículo 14. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, son gente que se ha convertido durante la primera parte de la gran tribulación, ¿verdad? Y son los que han salido de esa etapa terrible. Y entonces, cuando vamos al capítulo 8, vemos que ahí es cuando se produce el séptimo sello. Y uno dice: bueno, ya por fin llegamos al final. No. Este es el preludio. Queda todavía más todavía. Quedan todavía 14 juicios más. 7 de ellos representados en las 7 trompetas, que son a continuación, y 7 que son los peores y los más terribles, que son las famosas copas de la ira. Entonces son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Fíjense, por ejemplo, qué interesante cuando la primera trompeta suena, versículo 7, dice que hubo granizo y fuego. ¿El granizo qué es? Es agua congelada. Hielo se ha congelado. Agua congelada. Es interesante que la palabra hebrea para cielos, Hashamayim, es la unión de la palabra fuego y agua. ¿Sabía eso, verdad? Cuando dice en el libro del Génesis, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, de la palabra cielos, repito, es la unión de la palabra Esh, que es fuego en hebreo, y Mayim, que es agua en hebreo. Entonces los cielos están compuestos por fuego y por agua. Algo que parece imposible, porque el fuego lo apaga el agua. Y es curioso que del cielo cae granizo, que es agua, y cae también fuego, mezclado con sangre. Son lanzados a la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Ahora, yo les animo a que ustedes hagan una comparación entre las plagas de Egipto y los castigos que estamos viendo en el libro del Apocalipsis, porque podemos trazar como una especie de paralelismo entre cómo trató Dios con los egipcios en el tiempo de Moisés y cómo va a tratar con la tierra en los últimos tiempos. Podríamos decir que en cierto sentido es como una repetición de la historia. Lo que pasa es que en vez de pelear contra Faraón, en aquel caso que era el objetivo, en este caso es una guerra entre Dios y Satanás. Así de claro. A lo largo de la historia, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, siempre se han enfrentado, pero a través de los políticos. El mundo de las tinieblas siempre ha tenido sus instrumentos políticos y digamos que Dios, entre comillas, también ha tenido sus instrumentos y se han enfrentado en batallas y en campos de batalla. Cuando peleaba David contra los filisteos, bueno, era una lucha natural, una lucha física, pero realmente estaba peleando la luz contra las tinieblas. Claro. En este caso Israel representaba al pueblo de Dios, ¿verdad? Israel era un tipo del Mesías y los filisteos, los amorreos, los hititas, etcétera, etcétera, eran los enemigos naturales que en ese momento tenía el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, y sobre todo en la parte de la gran tribulación, se vuelve a enfrentar la luz con las tinieblas, o Dios contra Satanás, pero en este caso abiertamente, ¿vale? Satanás utilizando al anticristo y el Señor utilizando las oraciones en su pueblo, utilizando a su iglesia, utilizando a sus escogidos, porque realmente es una confrontación, una lucha abierta entre el bien y el mal. El único enemigo del Antiguo Testamento que se enfrentó contra el trono de Dios fueron los amalecitas. Dice que Amalek
osó pelear contra el trono de Dios, porque Amalek representa un espíritu, es el espíritu del anticristo, es el espíritu que se ve en el libro de Esther, que intenta exterminar a todo el pueblo de Israel. Gracias al Señor se celebra la fiesta de Purim, se celebra la gran victoria sobre los enemigos, sobre los amalecitas. Enemigos que tenían que haber sido destruidos con el primer rey de Israel, cuando Saúl recibió la orden de destruir a los amalecitas, no lo hizo, y siglos más tarde o tiempo más tarde, en la época de la reina Esther, pues vemos que lamentablemente se vuelve otra vez a producir la batalla. Entonces vemos cómo el ataque siempre es contra el pueblo de Dios y contra el Dios del pueblo. Siempre, siempre, siempre. De una manera u otra. Entonces vemos que en la primera trompeta se produce esto. La segunda trompeta, versículo 8, ¿alguien lo puede leer? Estamos en el 8 del libro de Génesis, por favor. Perdón. Apocalipsis. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces en la primera toque de trompeta son los árboles y es la hierba verde la que es afectada. En la segunda parte es el mar, el que también automáticamente es afectado. Entonces fíjense, vayan sumando las cosas que van cambiando. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y va a ser algo tremendo. Hace poco hemos visto en televisión imágenes de miles y de miles de peces flotando en las orillas de las playas por todas estas cosas que han ocurrido últimamente en España. Entonces estamos viendo la punta del iceberg, estamos viendo cómo es posible que con un cataclismo, con una catástrofe de esta magnitud, puedan morir millones de peces. Hace unos días hemos visto miles, pues bueno, todo como va de menos a más, pues no nos sorprende. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Algunos pueden decir que es como un meteorito ardiendo, como una antorcha, que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Pasamos de la hierba verde, los árboles, pasamos del mar, ahora los ríos. El nombre de la estrella es ajenjo, que es como amargura. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, amargas. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Fíjense que una de las primeras plagas, la primera plaga que el Señor mandó a Egipto fue la contaminación de las aguas. Se convirtieron en sangre, por lo tanto, esas aguas no se podían beber. Y otra vez las aguas vuelven a ser afectadas en este toque de trompeta. Versículo 12, alguien que lo lea, por favor. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ahí hay astros que son afectados. Ahí tenemos el sol, la luna, las estrellas. Interesante, ¿no? Esa expresión sol, luna y estrellas la vais a ver muchas veces, no solamente aquí. Cuando vayamos al capítulo 12 y estudiemos, analicemos quién es la mujer que está con dolores de parto a punto de parir, y Satanás tratando de devorar al niño que lleva en su vientre, dice que estaba con el sol, la luna y las estrellas, se vuelve a mencionar. Uno de los sueños que tuvo José en el Antiguo Testamento también habla de que soñó con el sol, la luna y las estrellas. Son expresiones muy repetitivas. Miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los tres ángeles! Capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Otra más. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3, por favor. Y el humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen, el sello de Dios en sus frentes. ¿Y quiénes son los hombres que tienen el sello de Dios en sus frentes? Los 144,000. Pero los demás que no tenían
el sello, la marca, la identificación de Dios en su cuerpo, en su vida, a esos se les atormentaría. ¿Qué les parece? Hay diferencia, ¿no? Siempre Dios ha hecho diferencia entre los justos y los injustos. En Egipto lo hizo, en el diluvio lo hizo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra lo hizo. Siempre ha habido una gran diferencia entre sus hijos, entre su pueblo y los que no son su pueblo. Dios siempre ha protegido, Dios siempre ha cuidado, Dios siempre ha marcado una diferencia entre los que le pertenecen y los que no le pertenecen. Dice, pueden dañar a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. A eso lo que quieran, pero los que tienen la marca de Dios en sus frentes, por eso no se preocupen. ¿Qué te parece? Ahora, es interesante notar que al final del capítulo 9, dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Si ya ha habido 14 juicios terribles, catástrofes, el mar afectado, las fuentes de las aguas, miles, millones de personas han muerto, pero dice que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Ustedes saben que en la Biblia la idolatría es comparada a adorar a demonios. Eso lo dice la Biblia. Ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Oye, es increíble cómo la dureza del corazón del hombre, ni siendo castigado con estos juicios terribles de parte de Dios, dice que ni aún así muchos se arrepintieron de sus obras. Es tremendo, ¿no? Es tremendo ver cómo cuando una persona se niega a creer y a humillarse, no hay forma. Miren el faraón. Si alguien vio milagros, si alguien vio cosas tremendas que nadie había visto, fue el faraón. El río Nilo convertido en sangre. ¿Saben lo que es eso? El río más largo del mundo. Por lo menos en la parte de Egipto, sangre. Ranas en la cama que le entraban por todas las habitaciones. Nada. Piojo. Muerte de los primogénitos. Granizo. Muerte del ganado. Úlceras. Moscas. Endureció su corazón de tal manera que no había forma de reconocer que el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, era el Dios vivo y el Dios verdadero. ¿Qué te parece? Entonces, la voluntad del hombre no es anulada ni siquiera después de la conversión. Cuando la persona se convierte, Dios no lo robotiza. Dios no anula la voluntad de la persona, del individuo, sino que la persona tiene voluntad propia. Y en este caso la voluntad individual de estas personas es que no nos vamos a arrepentir ni viendo castigos, ni siendo perjudicados con estas plagas o epidemias o castigos. No se quisieron arrepentir de todo lo que ahí se menciona. Siguieron adorando imágenes, siguieron con sus hechicerías, con su fornicación, con su libertinaje. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero si creen los hombres, o incluso ustedes, que ya Dios va a decir, bueno, vale, no se quieren arrepentir, paro. No, todavía queda lo peor. Todavía queda la segunda parte de la gran tribulación, que es tremenda. Ahora, durante la primera parte de la gran tribulación, los 144.000 van a estar predicando junto con los dos testigos, capítulo 11 del Apocalipsis, que hablaremos la próxima semana de estos dos personajes, que nadie te puede decir quiénes son. Se puede especular, se puede opinar, y no hay nada malo en eso. No hay nada malo en decir, oye, hubieron dos personajes de la antigüedad que, según nos cuenta la Biblia, no murieron. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y con Dios se fue. Y la Biblia presenta a Enoc en el Nuevo Testamento como un profeta, como un hombre que vio y habló y escribió de la segunda venida de Cristo. Quiero leerles unos versículos de una carta muy chiquitita, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento, que es la carta de Judas, para que ustedes vean lo que ahí se nos dice. Estamos en la carta de Judas, que solamente tiene, bueno, ni siquiera un capítulo, ¿no? Son como versículos sueltos. En el versículo 14 se nos habla de Enoc.
Dice, de estos también profetizó Enoc. Lo curioso es que cuando tú vas al libro del Génesis, que es donde se ubica el personaje de Enoc, no lo vemos profetizando. Pero sin embargo, Judas dice que Enoc profetizó. Luego en el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, se sabía lo que profetizó Enoc. Bueno, hay un famoso libro apócrifo, ¿no?, que se llama el famoso libro de Enoc. Y dice que Enoc, que fue el séptimo, la séptima generación después de la de Adán, dijo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto no fue en la primera venida. El Señor no vino con sus santas decenas de millares en su primera venida. Luego Enoc, este personaje ancestral, antes de Abraham, antes de Moisés, antes de la ley, dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto lo dijo Enoc. Y ese hombre no murió. Dice la Biblia que Dios lo arrebató. Dios se lo llevó. Y hay otro segundo personaje, que es el famoso profeta Elías, que dice la Biblia que fue arrebatado en vida. Un carro de fuego se lo llevó a la presencia del Señor, y son los dos únicos personajes de la historia que no experimentaron muerte. ¿Por qué se dice que puede ser Enoc y Elías esos dos testigos o dos predicadores que van a venir en la primera parte de la gran tribulación? Bueno, porque no murieron. Y como hay un versículo muy interesante que está en Hebreos 9:27, compróbenlo si no me equivoco, que dice, es necesario que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algunos dicen, bueno, pues si está establecido por Dios que todos los hombres mueran una sola vez y estos no murieron, y dice la Biblia que los matan a los dos predicadores o a los dos testigos, los dos olivos, como se le llama en el libro de Zacarías, los matan, pues entonces no van a morir dos veces. No van a morir dos veces. Como no han muerto, los matan en la gran tribulación. A los 3 días el Señor los resucita, los lleva a su presencia. Entonces, alguno dice, puede ser Enoc, puede ser Elías. Hay gente que lo ha dicho, pero yo no me atrevo a decir que son Enoc y Elías, porque la Biblia no lo dice. Dije hace unos días que hay un libro que escribió un pastor español que él dice los nombres de los dos testigos. Claro, tendrá una iluminación que no tuvo ni Juan en el Apocalipsis, ¿no? Otros dicen que puede ser Moisés y Elías. Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas, porque además en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, se presentaron estos dos personajes, Moisés y Elías, y los dos estuvieron hablando con Cristo. Y después dice que desaparecieron y se quedó solo Jesús, se quedó solo el Señor allí. Pero bueno, yo veo en el libro del Génesis que Moisés murió. Y si quieren podemos leer también en la carta de Judas, en el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Dice que Satanás se quería llevar el cuerpo de Moisés, pero el cuerpo muerto, no el cuerpo vivo. Luego Moisés murió. Entonces va a venir en la gran tribulación y lo van a matar a Moisés. ¿Ustedes creen sinceramente que Moisés va a venir en la primera parte de la gran tribulación y a este hombre, este santo varón de Dios, lo van a matar para después resucitarlo otra vez? Sinceramente, en mi opinión personal, es que no. Yo no creo que el Señor tenga preparado a Moisés para que venga en la gran tribulación y lo maten. Entonces, bueno, los dos únicos que nos quedan posibles candidatos sería Enoc y sería Elías, pero no tenemos ninguna autoridad bíblica, ningún respaldo bíblico para afirmar tal cosa. Por lo tanto, el Señor sabe quiénes son. Ni tú ni yo, ni nadie en el planeta Tierra sabe de quiénes se tratan estas personas.
Lo que sí nos dice Apocalipsis capítulo 11, y el próximo día lo leeremos con todo detenimiento, es a lo que vienen, lo que hacen, cómo mueren, cómo son resucitados, pero eso lo dejamos para la próxima semana. Lo que sí quiero que tengamos bien claro son las cosas que van a ocurrir en la primera parte de la gran tribulación. Cosas que en un momento determinado no son cosas tan terribles como, por ejemplo, cuando algunos cristianos me han preguntado, pero hermano, y entonces cuando nos vayan a marcar con la marca de la bestia, porque los que se dejen marcar después no se pueden convertir. Pero ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que en la primera parte, en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, marca el anticristo a la gente? ¿Dónde dice eso? No lo dice. Eso no lo dice. Por lo tanto, no hay que tener ningún temor de que vamos a ser marcados con el chico, con la marca del 666 de la bestia, que si nos dejamos marcar, claro, para poder comprar y vender hay que dejarse marcar, porque si no, ¿cómo hago? Pero es que eso no pasa en la primera parte de la gran tribulación. Por lo tanto, yo le digo a los que están con esa preocupación, relájense, despreocúpense. No se preocupen por eso, eso no va a afectar la primera parte de la gran tribulación. Si vamos a estar en la primera parte de la gran tribulación, si vamos a estar en esa primera parte, que yo creo que sí, ahí no pasa nada de la marca de la bestia. Usted podrá comprar y vender siempre y cuando tenga dinero, ¿no? Si no tiene dinero, pues le va a pasar lo mismo que hoy en día. Algunos ya están pasando una tribulación hoy en día, aunque no haya empezado, porque dicen, es que no puedo comprar, entonces ya está en la tribulación, hermano, ¿eh? Por lo tanto, lo que sí quiero que ustedes se den cuenta es que lo que va a ocurrir en la primera parte de la gran tribulación, y puse al final, pero no por ser menos importante, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Algunos dicen, bueno, pero eso es simbólico. Cuando alguien ve algo muy imposible, recurre a la palabra, eso es simbólico. ¿Saben que antes de la restauración nacional del pueblo de Israel en 1948, hasta algunos judíos llegaron a plantearse que la reconstrucción nacional, el retorno de Israel a su país, no era algo que se tenía que tomar como algo literal, sino como algo simbólico? Incluso muchos judíos multimillonarios pensaron en ir a África y comprar grandes extensiones de terreno para crear el Estado de Israel en África y reconstruir el templo de Jerusalén en África, porque veían imposible que Israel pudiera volver a Israel, a su país. Imposible. En un día se proclamaron país. En un solo día. Y la pregunta del profeta era, ¿en un día se levantará una nación? Como diciendo, pues sí, eso no se puede. Una nación, mira los catalanes. No se me enfaden los catalanes que me están viendo. Los catalanes declararon la República Catalana y de República Catalana de momento nanay. Un país no se levanta en un día, ni en una semana, no, eso es... Miren los kurdos. Miren los kurdos, los siglos que llevan reclamando un país. Y los kurdos, los pobrecitos, están ahí entre Siria, entre los turcos. Y no hay manera. ¿Y cuántas etnias, cuántos pueblos están reclamando un territorio para declararlo país? Nada. El único país de la historia de la humanidad que se levantó en un día fue el Estado de Israel. Mayo de 1948. Pasaron levantándose por la mañana y no existía Israel, y a las 4 de la tarde ya existía el Estado de Israel. ¿Qué te parece? Eso es un milagro histórico. Eso no ha pasado nunca, ni pasará jamás. Y ahí están. Y desde Israel nos está viendo nuestros hermanos. Eso es una realidad, están allí en Israel. Hay un país con su bandera, con su escudo, con su himno, con sus soldados, con su gente. Ya más de 9 millones de judíos están viviendo en el Estado de Israel, y los millones que van a venir, los millones que van a ir a Israel en los próximos meses, en los próximos años, va a ser algo tremendo, ¿verdad? Entonces, de simbólico nada. Lo que pasa es que cuando la gente ve algo imposible de cumplimiento, dice, no, eso es algo simbólico. Le pregunté una vez a un rabino en Jerusalén acerca de la reconstrucción del tercer templo, y ¿saben lo que me dijo? Me dijo, hace 70 años atrás no existía este país, y ya estamos aquí, y era imposible que eso se diera, imposible. Hoy en día algunos ven imposible que si la mezquita de Omar, la mezquita de Al-Aqsa, que Jordania protege la explanada de las mezquitas,
¿Qué va a pasar con los árabes si a los judíos se les ocurre subir al monte Moriah y reconstruir el templo? Se ve como algo imposible. ¿Y era más fácil reconstruir el templo de Jerusalén? Miren, no me voy del tema, pero fíjense qué interesante cuando Jesús está en Capernaum, en una casa, predicando, y de repente le descuelgan a un paralítico que no puede caminar, que lo descuelgan entre 4 amigos. Lo primero que hace es: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente se quedó asombrada diciendo: pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y a continuación añade el Señor y dice: pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la pregunta que hace el Señor es la siguiente: ¿qué es más fácil? Fíjense que no dice qué es más difícil. ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o levantar a un paralítico? Claro, si la pregunta fuera para nosotros, diríamos: bueno, pues si perdonar pecados es simplemente lanzar una frase. Pero el Señor, ¿qué es más fácil? No dijo que es más difícil. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios la palabra imposible o difícil no existe. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o sanarlo? Eso es lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Una restauración nacional, que ya se ha producido, y una restauración espectacular de tipo espiritual. Y eso es lo que nos habla en Ezequiel, cuando lo leamos en la próxima semana, de los huesos secos. Cómo se reconstruye, cómo se restaura nacionalmente Israel y cómo se restaura espiritualmente la nación de Israel. Entonces todo eso, muchas de esas cosas yo creo que nosotros vamos a tener el privilegio de poder verlas, y estamos comenzando a ver cosas realmente increíbles. Nosotros somos privilegiados porque podemos ir a Israel y ver que la primera parte de la profecía de la restauración nacional del país ya se ha cumplido. Muchos hermanos no lo vieron, Muchos pastores predicaban, pero nunca vieron eso. Nosotros, gracias a Dios, que hemos nacido después de 1948, podemos decir de que eso es una realidad. Por lo tanto, si ya se cumplió lo natural, no te quepa la menor duda de que lo espiritual también se va a producir. ¿De acuerdo? Así que por hoy damos por terminada la clase.